Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a este jardín de la Luna Nueva, Jardín de Berta también, porque la asociación se llama el Jardín de Berta, y donde la Fundación Caballero Bonal, como sabéis, cada verano se traslada para las actividades estivales literarias. Le damos las gracias, como siempre, a nuestros coorganizadores de la Luna Nueva y a los que nos apoyan para la cultura de la azotea y la asociación del Jardín de Berta. Hoy... No se escucha, ¿eh? ¿No se escucha nada? ¿Ahora? No. Tampoco voy a decir nada muy interesante. Ahora. No voy a decir nada interesante, simplemente por dar la bienvenida y también porque tenemos que expresar nuestra alegría de volver a recibir después de varios años a Benjamín Prado, que es un amigo de la Fundación Caballero Bonal. Como todos sabéis, era muy amigo de nuestro titular y amigo nuestro, porque cada vez que él ha tenido algo que enseñar, algo que presentar, él nos ha llamado en verano. Y cuando vemos a Benjamín en este lugar, o cuando lo vemos por Jerez, nos damos cuenta de que ha llegado realmente el verano. Para nosotros, el recibir a los amigos de Rota, sobre todo, y a los que se iban acoplando, a Almudena Grandes, a Luis García Montero, pero también a Ángel González, que venía mucho de visita, a García Posada, a Chubisor, a todos ellos, porque era como es un grupo que se reúne solamente en verano, pero que hace que los veranos sean especiales, estén llenos de literatura, de letras, de risas, y claro, tener aquí otra vez a Benjamín después de ese tiempo, de las circunstancias que han sucedido y que no tengo ganas tampoco de relatar, pero que ustedes ya conocen, todo lo que ha pasado en estos años, pues volver a tenerlo aquí es volver a recuperar esos veranos de alegría en este jardín y en Jerez y en Rota. Así que encantada que estoy de tenerte, Benjamín, con este libro nuevo, el anillo del general, que ahora nos contará, junto con Alaya Rotaeche, que es la primera vez que contamos con ella. Espero que contemos más veces. Ella es periodista de La Voz del Sur y su especialidad la cultura en general, pero yo sé que la literatura le interesa especialmente. Si no la conocen, busquen sus entrevistas en La Voz del Sur, que se pueden volver a leer. Les recomiendo que es muy especialmente la de Remedio Zafra, que me gustó mucho. Alaya. Y nada, ella va a ser la que va a conducir este acto. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un poquito de agua con hielo porque hace bastante calor y, como siempre, estamos a vuestra disposición. Benjamín, Alaya, el jardín es vuestro. Sí, ahora. Vale. Pues bueno, bienvenido Benjamín, muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal, a la Pepa por la invitación, a la Luna Nueva también y bueno, a todos los que hoy estáis en Jerez, que es un mérito porque bueno, hace mucho calor, vamos a reconocerlo, así que nada, muchas gracias. No voy a presentar mucho a Benjamín porque bueno, ya lo conocéis de sobra, es poeta, novelista, ensayista, periodista y bueno, ahora actor, ¿no? Luego nos contarás un poco más de eso. En el ámbito de la novela, sobre todo es más conocida su serie con el escritor / detective Juan Urbano, al que pertenece esta última, El Anillo del General. Y bueno, en cuanto a premios, pues ha obtenido numerosos, ¿no? Como el premio Hiperión de Poesía, el premio Andalucía de Novela, entre muchos otros. Yo para empezar quería pedirte, para quienes no hayan leído la novela aún, ¿cómo la definirías? ¿Cómo definirías El Anillo del General? Una novela buenísima. Es una cosa casi inolvidable. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, todas y a todos. Me gusta mucho eso de veros ahí con los abaniquitos porque parece una cosa así como de aves, ¿no? De exteriores. A ver, yo siempre digo que las novelas de la serie esta de Juan Urbano no quiero irlas a buscar, quiero que las novelas estén y quiero tirar de algún material que he ido acumulando así con el paso del tiempo, casi sin darme cuenta. Y por tanto escribo novelas sobre asuntos que en algún momento de mi vida, por la razón que fuera, si no conozco la razón, mejor,
porque las cosas con un poco de misterio tienen más gracia. Por alguna razón se me quedaron prendidas en la memoria y durante años, casi sin darme cuenta, pues he ido coleccionando cosas, ¿no? Un artículo lo he guardado, una conversación la he memorizado, un libro lo he comprado y leído y demás. Y de pronto cuando pasa algo que enciende la llama, que hace falta que se encienda para que uno diga, hombre, esta puede ser una novela de Juan Urbano, pues entonces me pongo a escribirla. En este caso, yo me gusta decir que esta novela es, en cierto sentido, la historia de dos edificios. Uno es el edificio de la Puerta del Sol, antigua Dirección General de Seguridad en Madrid. Otra es la casa del general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la Argentina, en el barrio de Puerta de Hierro, también en Madrid. La primera, hace muchos años, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que es un tipo muy leído, muy culto y al que le gusta mucho hablar de libros, pues nos enseñó La Puerta del Sol a una serie de personas en una cena de homenaje a Rafael Alberti, del cual era muy amigo su padre, y en la que estaba Aitana Alberti, estaba Almudena Grandes, estaba Pepe Caballero Oral y estaba yo. Pepe, me acuerdo, por cierto, que cuando estábamos viendo La Puerta del Sol dijo, así de esa manera que hablaba él, ¿no? Sí, desde este balcón se proclamó la Segunda República. Y dijo Gallardón, ¿queréis verlo? Dijo, no, yo solo saldré de este balcón a proclamar la tercera. Y Gallardón dijo, pues salimos a ir a proclamar. Y salimos al balcón de La Puerta del Sol, Almudena Grandes, Pepe Caballero Unal, Gallardón y yo a proclamar la Tercera República. Pero claro, a Pepe ya lo conocíamos, no tenía suficiente, ¿no? Cuando nos dimos la vuelta y salimos, me dijo, sí, pero con el mismo entusiasmo te proclama el Cuarto Reich mañana. Muy de Pepe, ¿veo? Por las risas entiendo que lo conocíais bien, ¿no? Además del balcón, nos enseñó la parte de abajo, la parte siniestra, la parte donde estaban los calabozos de la perversa policía política franquista, el Billy el Niño y toda esta gente. Y a mí me pareció que ese edificio de alguna manera simbolizaba toda la historia de la dictadura, en varios planos, ¿no? Arriba el reloj, las campanadas, la Nochevieja, la fiesta en definitiva, a ras de suelo el kilómetro cero del centralismo, que afortunadamente ya no está vigente, y en el sótano el horror, los golpes, las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensé, algún día podría escribir un libro contando la historia de este edificio. Siguiente edificio. Yo vivía muy cerca de la casa de Perón, en Madrid, la famosa quinta 17 de octubre. 17 de octubre es la fecha, el nombre que le puse porque es la fecha en la que él fue proclamado por aclamación popular, futuro presidente de la Argentina, y lo fue muy rápido, ¿no? Esa casa por la que yo pasaba a menudo estaba siempre llena de argentinos que hacían fotos. Y como yo soy muy curioso y preguntón, les preguntaba a todos por qué hacían fotos a la casa. Y me contaban historias. Esta es la casa donde vivió Juan Domingo Perón, esta es la casa donde llegó el cadáver de Evita, después de haber estado enterrada bajo nombre falso en Milán, y después de que le hicieran al pobre cadáver de Evita absolutamente de todo, dejarlo de todas las maneras posibles, en un recorrido, bueno, que se cuenta en la novela también, ¿no? Ahí se hacían rituales de magia negra con el cadáver de Evita, ponían a la tercera mujer de Perón cabeza con Evita para trasladarle el aura supuestamente de la muerte a la viva, en fin, una serie de disparates. Y ahí, después cuando fui estudiando un poco, se juntaba lo peor de cada casa. Perón, que era un tipo muy ambiguo, Perón, que era un tipo al que muchos conocen como un libertador, un defensor de los trabajadores, hombre que dictó leyes que favorecieron a la gente humilde, lo cual es verdad, por cierto, en su primera presidencia, pero su mentalidad era puramente fascista, era un admirador tremendo de Mussolini. En su casa estaban por las tardes tomando chocolate y picatostes pues los nazis que vivían refugiados bajo el amparo del funeralísimo, como llamaba Rafael Alberti siempre, que habían huido de Alemania, de los aliados. Allí se juntaban los camisas negras de Mussolini, ahí se juntaban los falangistas ya enrabietados con Franco, porque España decían que era franquista pero no falangista, y algunos de los miembros de los servicios secretos de la policía del franquismo. Yo dije, esta historia tendré que contarla. ¿Por qué la conté? Pues porque un día alguien me contó el asunto con el que empieza el libro.
que es, en 1987, unos desconocidos, 3 o 4 se supone, entran en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, profanan la tumba del general Juan Domingo Perón, que está enterrado ya hacía, no sé, 14 o 15 años, le cortan las manos y se las llevan. Hasta hoy, las manos no han aparecido por ningún lado, ¿no? ¿Por qué las robaron? Bueno, pues había una teoría esotérica. Licio Gelli, el jefe de la propaganda DUE, el grupo terrorista italiano, amigo también de Perón, el que le había pagado la represión argentina, el que le había devuelto el cadáver de Evita y demás, además era masón, no le faltaba detalle a la criatura. Entonces, según los rituales de la logia, ellos decían que si las 13 partes de las que supuestamente se comporte por el cuerpo humano no están completas, el muerto no emprende el viaje de paz al más allá y demás. Estaba la teoría política, acaba de llegar al poder Raúl Alfonsín, había eso que llamaban mano de obra desocupada, que eran los torturadores y esto que se habían quedado sin curro las criaturas, y por lo tanto querían crear un estado de alarma social que propiciara, pues, que con el símbolo de Perón violado, pues que volvieran otra junta militar. Y estaba la teoría económica, que decía que en realidad cuando se llevaron las manos lo que se quería llevar era el anillo con el que sale Perón en todas sus fotos, porque supuestamente en ese anillo está grabada la combinación de una caja fuerte donde está la fortuna de Perón. ¿Existe la fortuna de Perón? ¿Existen esos dos camiones llenos de lingotes de oro que supuestamente le pagaron los nazis, obviamente robados a los judíos, porque los pusiera a salvo? Puso más de 200 altos jerarcas nazis en Argentina, en su primera presidencia. ¿Existe? No lo sé. Lo que sí que existe es el pastón que dio Perón cuando volvió al país a modo de indemnización. Lo que sí que existe son las 5 casas que tenía y que se vendieron. O sea que en algún sitio hay una fortuna de Perón que no se sabe bien. Yo tiro un poco por esta teoría. Y en ese proceso de unir las dos casas y unir un poco pues, la historia de Argentina, de España, en su etapa más oscura, ¿cómo fue el proceso de documentación? Porque se ve en la novela que hay una labor exhaustiva. ¿Cómo fue ese proceso de, bueno, voy a coger estas personas reales, ¿cómo fue ese proceso? Pues leyendo muchos libros, primero pensando, porque en las novelas hay que pensar mucho. Yo no tengo muchas ideas, pero una ocurrencia sí tengo, ¿no? Entonces, para juntar dos historias que aparentemente parecen lejanas, se pueden entender. Y eso se hace mezclando ficción y realidad en este tipo de novela, donde hay personajes reales, situaciones reales, acontecimientos históricos, pero por la que yo quiero que me juzguéis como novelista. O sea, quiero que al leerla lo paséis muy bien, que encontréis intriga, aventura, suspense, en fin, pues todo lo que tiene que tener una novela para que tú quieras pasar de página y seguir leyendo, ¿no? Yo qué sé, algún ejemplo. La realidad es que existió un tipo que se llamaba José López Rega, que era ministro plenipotenciario de Perón, que al principio era una especie de lacayo de Perón, que se vino aquí con su mujer Isabelita, porque a esta le gustaba la cosa esotérica y tal, y este también hacía libros de esoterismo y demás. Se vino con ella a España, empezó a hacerle los recados a Perón, Perón lo llamaba despectivamente el mayordomo, y acabó siendo su ministro más importante, el que volvió a Argentina y el que hizo una cosa terrorífica, que fue crear la AAA, la organización terrorista, que asesinó a miles de personas en Argentina, intelectuales de izquierda, obreros, rivales políticos, en fin, lo que ellos llamaban subversivos y demás, ¿no? Cuando López Rega se viene para acá, para España, de el golpe de Estado contra Isabelita y demás, con él se vienen una serie de personajes. Uno se llama Rodolfo Almirón Senna. Rodolfo Almirón Senna, que sale mucho en la novela, era un cabo de la Guardia Metropolitana de Buenos Aires, al que habían expulsado porque era sin vergüenza, era un tipo que se estaba metido en asuntos de narcotráfico, prostitución, extorsiones, palizas por encargo y demás, ¿no? Cuando vuelve López Rega, lo nombra ministro, López Rega lo que hace es rescatar a un tipo llamado Morales y a este Rodolfo Almirón, que crea sobre el terreno la AAA y es el responsable de muchos asesinatos. Este vino para España, eso se sabe. Participó en algunos de los sucesos más señalados de la transición española. Por ejemplo, estuvo en el 23F. Hay fotos de él saliendo del Congreso. Eso se sabe, es un hecho. Estuvo en los sucesos de Montejurra, con los disparos contra los carlistas. También se sabe.
Cuando lo descubrieron, un periódico, bueno, él encontró un curro muy interesante porque la vida se llena de casualidades. Era el guardaespaldas personal de Manuel Fraga Iribarne. La vida quiere sus azares. No porque don Manuel, no. Por una casualidad. Y por lo tanto, digamos, torturó, asesinó o intentó golpe de Estado y demás en España. Eso es la realidad. ¿La ficción cuál es? ¿Y si me invento yo un personaje, ahora al calor de la nueva ley de memoria democrática que está empezando a poner nuevas demandas a torturadores, gente que pegó, violó y extorsionó a otras personas, ¿no? ¿Y si me invento yo uno que le devuelve la visita y va a Argentina también él a torturar en la ESMA? Un tipo que se llame Pascual Muñecas Quintana, que por cierto está hecho con nombres y apellidos de torturadores auténticos, ¿no? Y le llevo ahí a practicar la picana, y con lo cual ya de esa manera establezco un vínculo entre las dos historias y ya puedo contar las dos a la vez. Bueno, pues esas son las trampas que hacemos los novelistas, ¿no? Para poder contar dos historias y que parezcan una. Pero que realmente ese vínculo existe, claro, lo que estabas comentando, de esos personajes del horror ahí, como viajando entre los dos charcos y como contribuyendo al horror aquí. Y en ese proceso de conjugar ficción, realidad, ¿cómo elegiste qué querías que contase Juan Urbano, digamos? O sea, ¿cómo entraba Juan Urbano ahí en esa historia? ¿Cómo construiste eso? Bueno, él se lo encarga, quien haya leído algún otro de la serie sabe que hay un personaje que es el comisario San Segundo, que le ha ayudado y alguna vez le ha salvado la vida en alguna ocasión, de hecho. Y yo lo que juego en la serie es a que algún personaje que es secundario en una novela sea protagonista en otra, que vayan cambiando, digamos, el peso de la importancia según la historia. Entonces, en este caso, San Segundo, que está trabajando con un ministro, que no puedo contar mucho porque si no yo os la tengo que cobrar, si os cuento más. Un ministro que está queriendo encontrar unos documentos que tiene que buscar él, según los cuales se demostraría que los matones de la Puerta del Sol no solamente pegaban, no solamente violaban, sino que además extorsionaban, cosa que me he inventado. No tengo constancia. De las palizas hay muchos testimonios, de los crímenes hay muchos testimonios. Esto es otra suma de ficción a realidad. Hombre, realidad. Es verdad que algunos de las chicas y chicos que llevaban presos a la Dirección General de Seguridad, para obligarles a cantar, como decían ellos, lo que hacían era detener también a los padres y obligar a los padres a presenciar las torturas, a presenciar cómo les pegaban con porras de goma, a presenciar cómo les rompían los dedos de los pies a martillazos, a presenciar cómo les colgaban de los tobillos durante horas y demás, ¿no? Ficción. ¿Y si me invento que Muñecas Quintana, además da un paso más y a algunos de los familiares le dice, si me das algo, dinero, propiedades, etcétera, dejo de pegar a tu hijo, dejo de martirizarlo o directamente no lo mato? Bueno, eso es un invento. Hay una de las personajes de ficción también que ha planteado una de las demandas por la ley de memoria democrática, que es para recuperar esa casa que les ha robado. Y ya pensando en la parte más argentina de la historia, ¿qué crees que es lo que hace? Porque yo leyéndolo no paraba de pensar, pues eso, ¿no? Luego comprobaba y todas las teorías que hay respecto a eso, las manos de Perón, bueno, su mujer Isabelita, ¿no? Que era como un personaje también fascinante. ¿Qué es lo que tiene la historia de Perón y de su gobierno tan fascinante para que haya tantas teorías, al haberte empapado tanto de esa historia? Bueno, es una historia que acaba siendo una ópera, por lo tanto tiene muchos elementos característicos de la exageración a veces con la que la realidad deforma las cosas para que se conviertan en mitos. Evita es un mito, evidentemente, no hay más merchandising de Evita que de los Rolling Stones, probablemente, ¿no? Su historia es tremenda. Y sobre todo, tanto la de ella como la de él es una historia muy ambigua. Bueno, Argentina es un país donde es eso, peronista de izquierdas o peronista de derechas. Esa es cosa rara, ¿no? Y de esos polvos vienen estos Mileis, probablemente. Son personajes escurridizos, son personajes poliédricos, y probablemente lo fueran de verdad. Yo creo que lo somos todos, en realidad la gente no. Yo conozco poca gente que sea absolutamente buena o absolutamente mala o absolutamente sincera o absolutamente mentirosa, ¿no? Pero ellos eran extremadamente diversos, ¿no? Capaces de la generosidad más grande, de la mezquindad más enorme. Y sobre todo en el caso de Perón era un animal político 1000%. Era un tipo capaz de estarte vendiendo... le vendía que de pelo a un calvo. Es decir, o sea, era capaz de cualquier cosa y nunca de decir del todo la verdad,
ni nunca determinar de estar por completo en un lado o por completo en el otro. Yo que soy un ejemplo, cuando está en España, él alienta claramente la existencia de los montoneros, grupo resistente terrorista argentino. Sin embargo, bueno, cuando los montoneros secuestran y asesinan al expresidente Aramburu, les manda una nota diciendo, yo no apoyo la violencia, pero esto es un acto que todo el peronismo aplaude. Al mismo tiempo, cuando vuelve a Argentina, cuando lo lleva Licio Gelli de vuelta en el avión famoso, lo primero que hace es mandar a los peronistas de izquierda, matar a los peronistas de derecha. Es un tiroteo, matan a 10 o 12 allí en el mismo aeropuerto de Ezeiza. De manera que era muy difícil pescarlo en ningún lado. El único que se dio cuenta del peligro que encarnaba Perón, y mira que me fastidia decirlo, fue Franco. Porque no se la dio con queso. Evita vino a España 2 veces, una viva y otra morirá. La primera, todos conoceréis la historia, se cuenta brevemente en el libro también, llega a una España hambrienta, desolada, sin nada en la nevera, por decirlo así, y trae trigo argentino, carne argentina, huevos argentinos, en fin, y ayudan mucho a la gente. Y ella es recibida aquí como una heroína. De hecho, cuando regresa a Argentina, regresa convertida en un icono pop. Allí fue donde Evita se convirtió en la Madonna de la política internacional. Luego Madonna se convirtió en ella para que el circo se cerrara, ¿no? Mi madre estuvo en la Plaza de Oriente jaleante, decía, hijo, parecía una actriz de Hollywood. Y ella era una actriz mala, pero una actriz a fin de cuentas. Sin embargo, cuando viene la segunda vez, que ya es, bueno, va a venir vuelta, pero viene Perón, a Perón Franco nunca lo recibe. Está en España 14 años, nunca lo recibe, nunca lo invita al Palacio del Pardo, nunca le invita a un café, nunca le proporciona honores de estadista, nunca. Lo ve una vez, el día que se va. Va al aeropuerto y además va de segundo porque el que ha venido a buscarlo es el presidente, un hombre de paja, pero a fin de cuentas, presidente de la Argentina, el presidente Lanús, ¿no? Entonces, es la única vez que lo ve, porque no se fiaba de él, ¿no? Sí, eso lo cuenta. De hecho, cuando viene al principio Perón, que por ahí viene la otra parte de la novela por la que me ibas a preguntar ahora, que es la parte de Torremolinos, seguramente, ¿no? La historia del Torremolinos de los 70, el Torremolinos de grandes estrellas de Hollywood que se alojan en el Hotel Pez Espada, que más flipas, o sea, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Sofía Loren, nuestra Sarita Montiel, Frank Sinatra, bueno, tremendo. Frank Sinatra, de hecho, montó un Cristo tremendo, con una señora con la que estaba no sé qué, quisieron romper la cama con un fotógrafo y lo llevaron a una comisaría y lo expulsaron de España. Cuando llegaron a la comisaría había un retrato de Franco y le tiró una botella y lo rompió. Mala idea en aquella época, seguramente, ¿no? Y cuando se fue a Estados Unidos mandó un telegrama a Franco, dijo, mi general, enhorabuena por sus 25 años de paz, punto y aparte, muérase. Y entonces, esa historia, ¿por qué se cuenta la historia de Torremolinos? Y que está muy imbricada con la historia, bueno, la casa que le roban al personaje está Torremolinos, ¿eh? Pues porque cuando viene Perón, Franco dice, bueno, que venga, pero que se quede en Torremolinos. Madrid que no venga, que no me la líe con la embajada argentina y los Estados Unidos y tal, que se quede ahí. Pero Perón pasa de todo y se pega el salto y se viene a Madrid, motu propio. Que Torremolinos era como un poco, que está muy bien retratado en la novela, que era como un poco, bueno, Franco como que hacía un poco así, ¿no? Como si Torremolinos fuese, pues bueno, no mira un poco... Miro de pecado vería Franco, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del chiste, no? Cuando está con Churchill, le dice Churchill a Franco, mi general, ¿quiere usted un brandy? Dice, no, porque una vez bebí, solo una vez en la vida he bebido y no, me sentó fatal. Dice, bueno, pues que roste un purito. Dice, no, pues tampoco, porque una vez fumé un cigarro y me sentó fatal. Entonces pasa su hija Carmen y dice, ¿qué, mi general? Hija única, ¿verdad? Bueno, Franco se ha totalizado con todo, ¿no? Y Torremolinos se convirtió en una especie de islote. Bueno, en Torremolinos se produjo el primer topless de todas las playas españolas, que además lo hizo la mujer de Dalí Gala. En la playa de Torremolinos hay una estatua de la mujer desnuda, a la que la escritora, estupenda por cierto, la escritora falangista Mercedes Formiga, que me gusta mucho su libro de memoria, definió piadosamente como vestida únicamente con un collar de flores. Es una manera de decir que iban bolas estupenda. ¿Y cómo vino esa otra pata de la historia, toda la parte de Torremolinos, de las salas de fiestas, de cómo la incorporaste a
Porque yo en todas las novelas de la serie, Juan Urbano, aparte de rescatar historias del pasado, a ver, cuando yo empecé esta serie dije que se trataba de entender que el libro de historia de un país tiene que ir pasando páginas, porque si no se pasan no avanzamos, no podemos estar eternamente pensando en los visigodos. Pero una cosa es pasarlas y otra es arrancarlas, porque si las arrancas, pues eliminas historias que no deben de pasar al olvido, vulneras prestigios que fueron incómodos en algún momento, echas tierra encima de instituciones, momentos, hechos, apellidos, etcétera, que no conviene que se sepan. Y yo creo que si no quieren que la cuentes es que es una buena historia, esa es mi norma en la vida. Y creo que además eso es lo que hace que Juan Urbano, además de profesor de instituto, tenga esa empresita que escribe biografías a la carta, ¿no? Porque yo creo que la historia de todo el mundo es susceptible de ser una novela, ¿no? Y estas empresas existen, de verdad, ¿no? Hay empresas que quiere, por ejemplo, contar pues, que la vida de sus abuelos, o sus padres, o su hermana, o lo que sea, merece dejar una huella de su paso por el mundo. Llaman a una de estas empresas, le das unas fotos y ellos, bueno, pues se organizan allí, lo enmarcan en su tiempo, cuentan con anécdotas, en fin, y termina con algo. Bueno, pues un poco la idea de la serie es esta. Y entonces, a la vez que estoy contando algunos episodios, me gusta rescatar algunos momentos de la historia de España que son divertidos. Yo que sé, en una que se llama Todo lo carga el diablo, conté la historia de Rota, porque en algún sitio tenía que situarla, y el mejor sitio que es Rota, que es mi paraísito en la tierra. Y ahí conté la historia de la construcción de la base, la historia de la construcción de Rota, la historia de la construcción del pueblo y reconstrucción, etcétera, 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 ¿no? Pues a mí me gustó mucho porque me enteré, curiosamente, a través de hace muchísimos años, la revista Litoral, la estupenda revista Litoral de Málaga, de donde salió, como sabéis todas y todos, la generación del 27, publicó un número sobre Torremolinos. Y a mí pero te estoy hablando igual de hace 15 años, y a mí ese número me fascinó, y lo tuve guardado y volví a pensar, algún día igual cuento esto, ¿no? Bueno, pues pensé en ese momento, como tengo que situar en algún sitio la casa que le van a haber robado a los padres del coprotagonista, es mucha palabra para mí, coprotagonista, como he visto. Pues Torremolinos, y así puedo contar esa historia de Torremolinos, que es fascinante y que explica también cómo el régimen, hay un momento en el que entiende que, con el famoso aperturismo, entiende que las turistas se quitan la parte de arriba del bañador, pero se dejan mucha pasta en los bares también, en los restaurantes y en los hoteles. Entonces la entrada de divisas se pone por encima de las prohibiciones de tipo moral, religioso y demás que había en el país. Y sobre la ley de memoria democrática que comentabas antes, ¿cómo quisiste plasmar esa parte en esta novela? Pues un poco lo mismo. Cuando salió hace poco esta nueva ley de memoria democrática y empecé a leer esta historia de las denuncias y tal, todo encajó. A mí me gusta mucho, como decía, que las novelas vengan y que encajen solas. O sea, el trabajo me lo hace el azar un poco. De pronto, 4 cosas que me han interesado, 3 del pasado, una del presente, parecen chocar como bolas de un billar y emitir un ruidito que a mí me alerta para algo tiene uno esta nariz, ¿no? Para oler las cosas desde lejos, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que a veces es un proceso casi, en un cierto tanto por ciento de él, un proceso un poco mágico. Porque no es tanto que yo me haya dicho, a ver, y ahora, ¿dónde sitúo la historia? Es como que de pronto van saliendo cosas. Hostia, ¿cómo molaría? A mí todo viene del cómo molaría. ¿Cómo molaría contar la historia de Torremolinos con esto? ¿Cómo molaría que el policía fuera también Argentina? ¿Cómo molaría unir las dos historias, no? Y luego, claro, yo hago una trampa y es que elijo personajes que, aunque no te interese la novela, te va a gustar el libro. Porque son personajes fascinantes, o sea, la historia de vida es que es brutal. Bueno, la historia de Isabelita Perón, que es que sigue viva, ¿a que no lo sabíais? No lo sabe casi nadie, todo el mundo cree que se ha muerto hace 20 años. Yo tuve que buscarlo. ¿Sí? Sí. Vive a 18 kilómetros de Madrid. Entonces ahí sigue. ¿Y qué ha trascendido, de lo poco que ha trascendido de Isabel, que es otro personaje ambiguo, interesante, del que nunca nadie ha llegado a saber si era la más lista o la más tonta? La duda es eterna, ¿no? Porque hay, sin desvelar nada, pero hay como una suerte de reivindicación de eso, ¿no? De que siempre ha sido un poco, bueno, que tiene mucha importancia histórica y... Sí. Fíjate que es la única presidenta argentina que no tiene un busto en la Casa Rosada.
Tienen todos menos ella. La Me primera- imagino que también el machismo latente en el universo pues también tiene algo que ver con eso, pero ella se pasó la vida haciéndose la tonta. La duda es que lo sea. La duda es que lo sea, ¿no? Pero sí, bueno, llegó a ser vicepresidenta, presidencia, y algo vería Perón, que era un tipo tan astuto, tan inteligente, sin ninguna duda, tan taimado y tan previsor, parecía Perón, se parece siempre que estaba en los sitios. Bueno, hay una frase en Argentina que dice que el peronismo es un fenómeno tan impresionante que años antes de que existiera el peronismo ya existía el antiperonismo. Lo cual tiene su aquel, ¿no? Hombre, él la quiso, se enamoró de ella, confió en ella, la confió tareas muy importantes, la mandó a Buenos Aires a abrir un poco paso de su regreso y demás, la nombró su vicepresidenta, después se le dio la presidencia. O sea, me cuesta creerme el papel, y es verdad que hay una cierta, ya me lo ha dicho otra gente, hay una cierta, digo, no sé si es una reivindicación de ella, porque yo no puedo reivindicar a alguien sospechoso de crear la AAA, o de su dejar relevancia o de su... ese ninguneo al que se la somete, como si hubiera sido una boba manejada por todo el mundo. A mí me resulta un poco irritante, si te soy sincero, y he intentado que se viera un poquito una novela así. Y otro personaje femenino también muy curioso es la viuda de López Rega. Bueno, la viuda de López Rega está como las maracas de Machín. Sí. La viuda de López Rega, bueno, para empezar, habría que ver si es su viuda. Porque eso, no sé, yo creo que tiene una boda de estas en Las Vegas, les casaría Elvis Presley y esto, ¿no? Algo así, una boda de estas de paga $20 y de casa, ¿no? Ella era otra aficionada a la quiromancia y todo este rollo, que apareció en la vida de López Rega muy al final, cuando López Rega ya había caído bastante en desgracia, diciendo que se había enamorado al ver una foto. Y que iba a dedicar su vida a conquistar a ese hombre y a estar con ese hombre. Y esta vive ahora mismo en Paraguay. Se han publicado muchas cosas sobre ella y muchos piensan que al final la famosa fortuna de Perón la tiene que tener ella. Porque quién si no, o sea, es que ha ido la cosa, como las novelas de detectives, han ido muriéndose los diferentes sospechosos y queda ella. Pero es cierto que ella, que acaba de publicar hace no mucho un libro del que se habla bastante en la novela y la puedes entrevistar tranquilamente por internet, sí, es cierto que ella, tú ves su casa y es una casa que parece muy modesta. Igual está disimulando, no lo sé. Pero es un personaje verdaderamente tragicómico. Como todos, y López Rega y todo esto, el propio López Rega, no sé, era un payaso, pues era un payaso muy peligroso. Era un payaso que causó miles de muertes. Era estrambótico, era exagerado, era histriónico. Él aseguraba que no había ningún problema de que se muriera Perón porque lo iba a resucitar. Él tenía un sistema para resucitarlo y... Bueno, como Milei, ¿no? Comparten sus decisiones de Estado, las consulta con su perro muerto, que se llama Conan. Y asegura haber visto ya 3 veces la resurrección de Jesucristo. No sé si porque Jesucristo está resucitado todo el rato, para Milei, o porque... Pero bueno, son esos personajes estrambóticos, pero que al final acaban de presidentes. Sí, justo en la novela hay mucho esa idea, ¿no? De que al final son gente humana, son gente que puede dar hasta risa o pena, pero realmente son demonios. Sí. Bueno, de hecho, Llaman miedo eso. yo todas las novelas tengo que tener una frase que de alguna manera actúe como dinamo, ¿no? Como una especie de eje alrededor del cual va girando todo y que intento que no se me olvide nunca. Porque me ayuda a justificar las actitudes de los personajes, que digo, a ver, esta persona en esta situación, en este momento, haría tal o cual cosa, intento responderme de manera equilibrada, ¿no? La frase de esta novela, que la han puesto por ahí, es se puede sentir piedad por quien ha sido un monstruo, y eso es lo que más trabajé yo en la novela. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué está esa frase ahí? ¿Por qué estaba esa frase desde el principio y qué quiero decir con ella? Aparte de lo evidente, cuando la justicia es lenta, y aquí es muy lenta, y en lo que se refiere a esta gente cuyos derechos fueron vulnerados durante la dictadura, ha sido muy lenta, se produce un problema, y es que la justicia puede ser lenta o rápida, pero la biología no se para nunca. Cada día eres un poco más viejo, estás más cerca del final. Y el problema es que se ha ido muriendo todo el mundo. Mucha gente que no pudo desenterrar a alguien que tenía una cuneta, mucha gente que no pudo conseguir que le devolvieran
una cátedra que la habían robado, mucha gente que perdió sus propiedades porque fueron usurpadas. Claro, cuando pasa el tiempo es un problema, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, o sea, cuando yo vi, por ejemplo, la detención de Saddam Hussein, ¿os acordáis, no? Detuvieron a Saddam Hussein en una mujer, salieron las imágenes de un tío con un guante metiéndole los dedos en la boca. Yo sabía que lo que era Saddam Hussein, pero sinceramente no podía evitar sentir un gramo de piedad por ese señor mayor al que le estaban metiendo un dedo en la boca. Era imposible no sentirlo, ¿no? Cuando veía las imágenes de Billy el niño perseguido, un señor ya muy mayor, muy viejo, perseguido por las calles con las cámaras y corriendo con cara de aterrorizado, me pasaba lo mismo. Yo veía a un señor muy mayor, muy viejo, asustado porque le perseguían las cámaras, pero claro, decía, ojo que Billy el niño, que este es el tipo que decían que sonreía de placer mientras torturaba. O sea, ha sido un demonio. Y el propio Rodolfo Almirón, cuando al argentino Rodolfo Almirón lo detienen en Valencia, que es donde está viviendo tras un trabajo con Manuel Fraga, lo mismo, las fotos son tremendas, es muy mayor, una pinta de pobreza, con un chándal así cutre. De hecho lo llevan, yo creo que si saben ni dónde lo llevan a Argentina y se mueren en cautiverio, ¿no? Bajo arresto domiciliario. ¿Puedes sentir piedad por esa gente? Bueno, eso está muy trabajado en la novela y hay un personaje en la novela, que es el del matón del bar de Torremolinos, que tiene mucho que ver con eso, Salvador Córdoba Montenegro. Y ese personaje y esa... Salvador Córdoba Montenegro tiene pinta de haber sido muy hijo de puta, ¿verdad? Con ese nombre. Cuando yo llegué hace muchos años a dirigir la revista Cuadernos Hispanoamericanos, me dijeron, bueno, la redacción está compuesta por Blas Matamoro, Juan Malpartida y Enrique Montenegro. Digo, ¿estáis de coña? Creo que son la tripulación de un barco pirata o algo así. Malpartida, Montenegro y Matamoros. He perdido. Bueno, pues pensando en ellos, este señor se llama Salvador Córdoba Montenegro. Nació a raíz, ese nombre nació Sí, de esa experiencia tuya. Sin duda, de escuchar... sin duda. Y ese personaje y esa idea de si se puede sentir piedad por un monstruo, ¿lo tenías claro antes de empezar a unir todas estas...? Sí, yo lo tengo que tener todo claro antes. Yo no puedo. Yo admiraba mucho a mi amigo Javier Marías, que siempre decía que él se ponía a escribir y le iba saliendo la novela. Yo sería incapaz. Yo tengo que saberlo todo, tengo que saber lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo, qué quiero que os pase cuando lo leáis, cómo acaba, cómo voy a engañar para que el misterio, el suspense de la novela que lo tiene, claro, se mantenga y demás. Si no, no puedo empezar. ¿Y dónde están las latas? Pues yo no sé a qué dispararle. Y esa parte del personaje de Salvador Córdoba Montenegro también era un personaje que tenías claro antes o vino a medida que ibas hilvanando todas las historias. Eres muy lista. Estás empezando a caerme regular. Efectivamente, pero es que pasa una cosa, con las novelas hay que saber, yo creo que hay que saberlo todo antes de empezarlas. Pero lo más divertido es lo que no sabes. Los easy. Esos son muy divertidos. Cuando estás de pronto en medio de una trama y dices, ¿y si me invento ahora un tío que haga esto, haga lo otro? ¿Molaría? ¿Molaba? Sí, Molaría. Molaría. Y entonces eso es lo que más me divierte, porque el otro, digamos, lo tengo muy establecido, yo además tomo muchas notas y me pongo todo el rato avisos para que no se me olvide cómo quiero contar, no qué historia quiero contar, que eso evidentemente lo sé, sino cómo quiero contarla y qué quiero que le pase. Yo escribo las novelas siempre pensando en quienes van a leerla, pensando en lo que quiero que le pase a que la lea, ¿no? Pero es verdad que sobre la marcha se te ocurren cosas que son muy excitantes y entonces dices, ¡ah, qué bueno! Y claro, al final esa idea de... No, al final no lo cuentes. No. Y ya. No, esa cosa de si se puede sentir piedad por alguien, claro, va muy ligado a, bueno, no se puede separar, ¿no?, de todo lo que es justicia, memoria histórica y demás. Ese aspecto, ¿cómo decidiste plasmarlo? Todo lo que tiene que ver con la memoria democrática, con bueno, digamos, la es la base, es como la fuente de la que sale todo el agua. Al final está allí, a veces se ve, a veces no se ve. Lo que pasa es que cuando cuentas una historia, eso hay que aprenderlo de los libros. Yo intento aprender todo, de todos los libros que leo, intento aprender algo, aunque no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo ni conmigo. Yo he aprendido de los libros de ciencia ficción, que no es que me interesen en grado sumo, pero he aprendido que hay que esconder al monstruo.
Si lo sacas demasiado pronto, estropeas la historia. Cuanto más tiempo esté escondido el monstruo, más miedo me va a dar cuando lo vea. Es un poco lo que pasa en Alien. ¿Os acordáis de Alien? Alien al final lo ves cuando vean 10 minutos de película. Ahora cuando sale el tío, vaya bicharraco. Entonces hay que esconder las cosas a veces, y con lo mismo que con respecto al misterio, con respecto a la historia, para que no tengas que repetir todo el rato lo mismo. Entonces, de manera yo intento eso que es la base, como te decía antes, teórica, casi por decirlo así, ideológica de la novela, intento mantenerla el más tiempo posible en stand-by para que cuando salga se produzca un efecto, porque a mí me gusta mucho que las novelas vayan cogiendo velocidad. A mí no me importa que leas esta novela y en la página 40 digas, pues te no ha pasado nada. Porque te aseguro que a partir de las 150 van a pasar muchas cosas y muy rápidas, pero luego a propósito, me gusta, digamos, que la presentación, la situación de los personajes, que son muchas situaciones, que son muchas, verdades históricas, que son muchas, también, digamos, se pueda leer sin prisa, y si tienes que ir mirando alguna cosa a internet lo miras, no pasa nada, tenemos esas herramientas hoy en día, son maravillosas, para que luego al final uno suelte el freno de mano y la novela vaya convertirse en algo vertiginoso al final, ¿no? Como espero que os parezca cuando lo leáis. Y sobre el personaje de Juan Urbano, sobre todo para quienes han leído tus otras novelas con él, ¿cómo lo encontramos aquí o cómo está él? Muy enamorado, muy idiota. Sí, se casa. En esta novela se casa. Mira, esa es una de las cosas, en las novelas hay cosas a las que tienes que renunciar. Porque te das cuenta, tienes que aceptar honradamente que no te está saliendo, que no lo estás consiguiendo, o que le vas a hacer daño a la novela si lo pones, ¿no? Yo tenía pensado, porque en todas las de la serie juego con algunos tópicos, me divierte mucho jugar con tópicos de la novela negra, ¿no? La manera de hablar, ¿no? De los personajes, ¿no? Que son muy, un poquito menos ahora, ¿no? Pero siempre han sido muy como de novela negra. Me refiero, cuando digo novela negra, me refiero a los clásicos, a Chandler, a Hammer, a esos detectives que te recuerdan todo el rato que esto es una novela y que esto es literatura, porque no son muy reales, ¿no? Raymond Chandler, no sé, pues, Philip Marlowe dice: no hay nada como encender un cigarrillo y entrar en la habitación donde fuman los amigos para contribuir a enrarecer el ambiente. Bueno, nadie habla así. Pero qué bonito es que hable así, ¿no? Como te recuerda todo el rato que estás dentro de una novela. Pues lo mismo que con esos tópicos, juego con otros. Y yo tenía la ilusión de que esta novela acabara con el tópico de una boda entre Juan Urbano y su Isabel Escandón, una boda que corriera peligro de celebrarse por alguna novedad, es decir, de la novela romántica de toda la vida, ¿no? Pero no me salió. No me salió, y como no me salió, dije: Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Dije: mira, cásalos discretamente y ya está. Pero me hubiera encantado hacer una de esas novelas, de esos finales románticos en los que pasa algo que está a punto de impedir la boda y al final se casan. Sí. Y bueno, esta es una pregunta inevitable que seguro que te han hecho, porque al final con Milei en Argentina, con el auge de la ultraderecha en Europa, y cuando tú hablas de las dos historias que han ocurrido en realidad pegadas, ¿estamos condenados a que vuelva a pasar, a volver a repetir eso? Se está quedando una tardecita. No lo creo, no lo creo. No lo creo. Me parece que en la novela se cuenta la historia de una canción muy famosa en Argentina, cuyo estribillo es: si la historia la escriben los vencedores, entonces es que hay otra historia. Y yo quiero contar esa otra historia en todas las novelas de Juan Urbano, precisamente para que no ocurra lo que dices, que es que el desconocimiento de la historia te aboca a repetirla en sus peores extremos, naturalmente, ¿no? Yo me alarmé mucho cuando mi hija Dylan, que ahora tiene 25 años, pues va a cumplir 25 años, cuando tenía, no sé cuándo estudié eso, 16, yo estudiaba con ella sus libros de historia y había un momento que decía: en 1936 hubo en España una guerra civil, que fue seguida de una dictadura que duró 38 años, punto y aparte. En 1977 regresó la democracia. Y yo sé que hay una teoría por ahí que dice que cuando tienes la desgracia de sufrir un tipo como Franco, lo mejor es condenarlo al olvido, que nadie sepa ni quién es y que las jóvenes generaciones no sepan de quién les estás hablando. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces sale otro y te vende lo mismo. Y porque el desconocimiento de la historia te lleva a errores y a la tontería directamente. Claro, cuando si no te enteras de las cosas,
Pues, cuando había esas concentraciones en frente de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en Madrid, allí había gente muy joven, supuestamente simpatizante de la ultraderecha, que un día, para mi perplejidad más absoluta, cantaban "Viva Franco, viva la Constitución". Les voy a dar un repasito, ¿no? Porque no lo habéis pillado mucho y tal, ¿no? Entonces, para evitar que esas cosas sucedan, la historia hay que conocerla. Si no la cuentan los historiadores, pues tendremos que contarla desde nuestra humilde posición los novelistas, ¿no? Decía Balzac que la novela cuenta la historia privada de los países. Y a mí la palabra privado me gusta mucho. Todo lo que me disgusta la palabra privatización. ¿Entiendes? La palabra privado me gusta porque significa que cuentas la historia pensando no solamente en lo que ocurrió, no solamente en los hechos, no solamente en las cifras, no solamente en los datos, no solamente en los nombres y apellidos, sino pensando, vale, pero ¿y todo eso qué hizo que le pasara a la gente normal? A los Mariano, María, José Antonio y Pilar de la realidad. Estas cosas que sucedieron, ¿en qué mejoraron, empeoraron o destruyeron la vida de la gente normal? Que es a mí lo que me interesa realmente, y para ella escribo mis novelas, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, esa es una pregunta para mí muy importante, y esa frase de Balzac también me acompaña siempre como una especie de do, me da la nota para saber lo que tengo y quiero hacer. Y ya sabes a grandes rasgos qué le va a pasar o dónde tiene que investigar Juan Urbano en la siguiente novela. Pero es que eso, ¿Tienes algo ahí? fijaros cómo es la vida del novelista. Tú te pasas 4 años investigando como un muerto una novela, el otro escribiéndola, estás muerto, y cuando el muerto la publicas, viene alguien y te dice, ¿estás preparando alguna cosa? Es como cuando tu madre te hace un guiso maravilloso y dices, ¿qué hay de comer? Y luego, ¿qué hay? Luego no había nada. No, pero además es que para mí, yo tengo un parabrisas mental que se llama Rota. Yo me vengo a Rota 2 meses y no quiero saber nada de nadie y de nada que no sea estar con mis hijos, mi mujer y mis vecinos en la playa. No quiero saber absolutamente nada, ¿no? Creo que me viene muy bien esa limpieza. En todo caso, puedo escribir algún poema, hacer alguna cosa de poesía, cosas que tengo ahí pensada, bueno, voy mirando y tal, leo tranquilamente. Ten en cuenta también que yo durante el año leo por obligación, también, porque yo tengo que leerme 5 libros a la semana porque tengo que hablar de ellos en la SER, en la tele, en Radio 3, en no sé qué, ¿no? Entonces, los libros de Torrecita, como les llamo yo, que son esos que vas dejando allí, y pasas allí, miras como un gato, una sardina, así relamiéndote para cuando llegue el verano, los leo con mucho placer en mi casita de Rota, y espero que llegue septiembre, y en septiembre, bueno, pues arranca el curso y arranco la cabeza yo también. ¿Y en qué otros proyectos andas ahora? Que al final, bueno, estás en varias cosas, ¿no? Ahora mismo. Bueno, yo soy como el del chiste, no sabía que tenías 2 hijos, y dice, no, que es uno, pero muy nervioso. Pues sí, con poemas siempre. De novela te juro que no se me ha ocurrido nada. Bueno, sí, una cosita. ¿Ves? Se me ha ocurrido un principio, pero no sé de qué todavía. Un principio no sé de qué. Con algún amigo tendré que escribir alguna canción, si se tercia. ¿Y qué más quieres? Y una serie, ¿no? Una serie, sí. Una serie. Sí, yo nací para ser galán maduro de telenovelas. ¿De qué reís? Sí, es evidente, ¿no? Y sí, por cierto, no lo puedo contar, pero si las cosas no se torcen, mañana se conocerá una noticia muy importante sobre esa serie. Mañana se conocerá una noticia muy importante sobre la serie que se llama Los Años Nuevos. A mí me pasan cosas raras todo el rato. Yo tengo la sensación de que todo lo que he hecho en la vida provenía del azar. Entrar en un bar y encontrarme a Rafael Alberti, que es el poeta, ir a no sé dónde y encontrarme a otro y hacer escribir canciones. Un azar, ¿no? Entonces el verano pasado estaba en Rota, con el aspecto chancletero que uno debe tener en verano, y me llamaron de una productora. Mira, te llamamos de la productora Caballo Films, y yo conozco Caballo Films, la productora más importante del cine español, sí. Y es que hay un director con el que estamos trabajando que quería proponerte una colaboración. ¿Le podemos dar un teléfono? Digo, hombre, si no me dices qué director, ¿no? No, es Rodrigo Sorogoyen. Digo, joder, Rodrigo Sorogoyen. En mi casa somos fans completos, ¿no? Digo, claro, que me llame. Yo estaba escribiendo esta novela, porque una de las cosas por las que yo soy muy famoso, tristemente, en las editoriales es porque digo que te voy a entregar la novela en diciembre y te la entrego en febrero. Y iba con retraso. Y entonces me llama Rodrigo 3 o 4 días después y me dice, oye, mira, ¿qué tal? Fíjate, yo quería contar contigo, estoy probando una serie
yo creo que importante, muy, en fin, con mucho presupuesto, muchos medios y tal, para Movistar, para la plataforma Movistar y tal, y yo creo que va a tener un recorrido internacional grande y tal. Y entonces, yo ya quería haber contado contigo yo para una de mis películas, digo, ¿para cuál? Asbestas, El Reino, ¿vale? Que no te lo voy a decir, pero... Y entonces esta vez sí quisiera colaborar contigo. Y yo le dije, pues mira, esta llamada es una putada. Y de las gordas, además. Yo te admiro muchísimo, me encanta tu trabajo, pero estoy escribiendo una novela que llevo ya con un retraso bastante alarmante y yo no me voy a poner a escribir un guión. Me dijo, no, es que no me has entendido, si lo que te quiero es como actor. Y dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué has bebido? Digo para pedirme lo mismo, porque te has sentado de puta madre. Y le dije al principio que no. Digo, es que ya no me veo porque ya bastantes cosas hago para que luego se meten con uno, porque si no sé qué, que si con los cantantes, que si no sé qué y tal, ¿no? Y dije, uff, es que todo es mucha tal, ¿no? Y mi mujer aquí presente me insistió que le dijera que sí. Yo creo que estaba pensando en la pasta. Que no tanto. Y entonces me digo, pero bueno, a ver, dice, ¿pero qué te queda por hacer en la vida? Y digo, hombre, espero que el ridículo no. Pero tal, y entonces al día siguiente lo volví a llamar y le dije, oye, mira, me está dando mi mujer una chapa tremenda. Digo, si quieres hacemos una prueba y ya tú mismo vas a decir que no. Y hice la prueba y fui a Madrid, hice la prueba y a los 3 o 4 días me dieron una, esto mola mucho, la mítica llamada de El papel es tuyo. Hice la serie y la verdad que me lo pasé muy bien. Me trataron como al abuelo Cebolleta, pues sí, como así, un señor mayor, parece que suena que no para caer o algo, ¿no? Y las series son muy complicadas, o sea, las series consisten en que todo el rato hay alguien que dice, fantástico, vamos a hacer otra toma. Y tú dices, ¿fantástico o vamos a hacer otra toma? No, todo se repite. La primera escena que grabé era subir una escalera. Yo llegaba tarde a un sitio y tengo que subir una escalera, o llego tarde a la fiesta. Yo soy un padre guay, llego tarde a la fiesta. Me dieron el papel del padre del protagonista, ¿os podéis creer? Lo normal es que yo soy el hijo. Jejejeje. Y tenía que subir la escalera. Y aquí en una escena, la escalera tenía como 30 o 40 escalones de piedra en una casa de la sierra. A la quinta toma le dije, oye, me va a dar un infarto. No, pero queda muy bien porque así parece que llegas muy agobiado por llegar tarde. Digo, no, lo que llevo con un soplo al corazón. La siguiente escena que tuve que rodar fue una noche vieja. Y había que comerse las uvas. Se repitió 5 veces, 60 uvas. No me gustan las uvas. O sea, como me vas a comer una uva más, y aquí hasta cuándo se puede dimitir de esto. Pues no me dejaron dimitir. Y al final me lo terminé pasando bien. Es muy bonito, por lo menos en eso. Bueno, yo creo que Rui es un genio, porque realmente creo que es un genio todo lo que he visto. Creo que no sé si visteis la serie Antidisturbios, por ejemplo, era Sena. Hacía que me cayeran bien a mí los maderos, que hace falta tener talento. Y es muy bueno, lo hace muy bien. Y hay un ambiente muy colaborativo. Yo llamé a mi amigo Javier Rey, Fariña, y le dije, oye tío, mira, que es que me han propuesto esto y no me apetece, mejor dicho que sí, pero no me apetece hacerlo. ¿Tú crees que debería...? Pues yo había hecho con él un corto, un pequeño corto. Digo, ¿tú crees que debería hacerlo? Y me dijo, no te preocupes porque la profesión de actor es la más solidaria que existe. Porque tú estás hablando y hay alguien que tiene que darte la réplica. Si tú lo haces mal, él lo hace mal. Con lo cual todo el mundo quiere que seas Al Pacino. Y un poco es así, ¿no? Todo el mundo aporta, todo el mundo apoya, todo el mundo... Y luego pues te regala el oído todo el rato. Has estado fenomenal, no sé qué, fantástico, de verdad, tienes una naturaleza que no tiene muchos actores de verdad. Vamos a repetirlo. Yo luego naturalmente les cuelo mis morcillitas y mis cosas, ¿no? Se me ocurren cosas... Y también me ceban como a los cochinos, ¿no? Yo digo una frase... Repetimos. Yo digo la frase de la jarra de limón, ¿no? Y cuando ya lo hemos hecho 4 veces, viene el director y dice, lo de limón no lo digas. Y yo digo, cabrón, porque me has tenido 5 veces aquí con la ilusión de que te había colocado una frase. Pero bueno, bien. Ha sido una buena experiencia que no repetiré, si te ahorita. No, una amiga me dijo, es que me da miedo hacerlo mal, y me dijo, tú eres bobo, lo que te tiene que dar miedo es hacerlo bien. Y acabas en amar en tiempos revueltos. Bueno. Pues nada, muchas gracias, Benjamín.
Gracias, tías, es que parece un estadista hablando contigo. Un aplauso para ella, por favor. Si da tiempo para un par de preguntas. Sí, alguien quiere preguntar.